Padre celestial, Jehová Dios de los ejércitos, Dios de los cielos y la tierra, Dios creador de toda carne, Padre de los espíritus de toda carne, Padre de Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y Redentor. Yo vengo a ti en el nombre de Jesús, con la autoridad del Espíritu Santo, con un corazón abierto hacia ti, con la gran responsabilidad de solamente decir lo que el cielo está diciendo y separar mis sentimientos y mis pensamientos de lo que es el corazón de Dios. Porque, Padre, yo sé que tus caminos no son nuestros caminos y tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Pero cuando nos humillamos ante ti, recibimos tus pensamientos y como consecuencia podemos caminar en tus caminos. Y ahora, Padre, mientras yo comparto este encuentro profético, esta visión profética con tus hijos, con pastores, con consiervos, con ovejas, con la preciosa novia de Cristo que es la iglesia, dame la gracia para hacerlo. Y trabaja en el corazón de mis videntes, mis videovidentes o mis observadores o mis oyentes, para que ellos puedan recibir el Espíritu, Señor, de lo que el Espíritu Santo le quiere decir a la iglesia. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, para honra y gloria tuya y no de nadie. Amén. En esta noche vengo a compartir con ustedes una visión real que tuvo uno de mis hijos espirituales. Por cierto, él la podía transmitir al mundo, pero él prefirió que yo lo hiciera por razón de la confianza que él tiene en mí como su padre espiritual, uno de los muchos hijos espirituales que tengo en el mundo, que están muchos buscando al Señor. Y lo hicimos con la condición de que no voy a proclamar el nombre de quien lo hizo hasta el tiempo cuando el autor de esto crea que es conveniente. Esto indica que yo en esta noche, ante el Espíritu Santo de Dios, tomo total responsabilidad de la integridad y la veracidad de esta visión que voy a compartir con ustedes, mis santos y queridos hermanos. Abran su corazón. Tiene que ver con la iglesia de Jesús. Esta visión no aconteció con el instrumento, mirando las noticias, mirando las redes sociales, a ver qué estaba diciendo el mundo o qué estaba diciendo la tierra, sino en medio de un retiro espiritual separado con Dios. Lo más que puedo decir. Empiezo a leer literalmente las palabras de este hombre de Dios, que no es un profeta, por cierto, pero carga una unción profética, como ya les he enseñado antes. Y empiezo a decir lo que él experimentó. Orando en la mañana en el devocional, el mundo espiritual se me abre cuando ya llevaba 30 minutos y vi como en una película lo siguiente. No se lo imaginó, lo vio. Estoy sentado en una sala de hospital y mientras sigo orando en un sillón, me dice Dios, porque fue la voz audible de Dios. Me dice Dios, ven para que veas algo que te has estado preguntando. ¿Algún interrogante tenía este hombre? Que Dios lo conocía. Cuando entro en esta sala, veo a una figura lo más parecido a una mujer como enferma, y bien enferma, que está acostada con un aspecto desnutrido
y demacrado. Y esta mujer está pegada a un respirador artificial y con sueros por sus vías intravenosas. Como que solo de eso se alimenta esa mujer. Pero el suero como que trata de alimentar a la mujer, pero no la alimenta. Cuando yo veo esto, yo le digo al Señor, ¿por qué si ella está pegada a esas bolsas que son como de suero, no la ayudan a que se recupere? Dios me contesta, acércate un poco más para que veas por qué el suero no la ayuda. Cuando me acerco un poco más a la mujer en la camilla, veo que el suero eran 2 bolsas muy grandes y cada una tenía un nombre. Una bolsa se llamaba falso evangelio y la otra se llamaba fe artificial. Y ahí el Señor me empezó a explicar qué es el falso evangelio. Que el falso evangelio era un mensaje y un estilo de vida totalmente ausente sin la persona de Jesús. Añado yo, un evangelio donde Jesús no es el centro, no es la meta y no es el propósito. Wow. Me siguió diciendo, quiero mostrarte lo más parecido a una paleta de colores, como un mostrario. Y me dice Dios, el Señor, mira lo que se ha adoctrinado a mi pueblo. Parece que Dios está viendo lo que predicamos. Y había en ese mostrario como 2 etiquetas que decían, la primera decía Evangelio según Egipto y otro Evangelio según Babilonia. Me sigue diciendo Dios, el primero, el Evangelio según Egipto, es como mi iglesia está subyugada a una asociación con el sistema de este mundo. Y el otro, el Evangelio babilónico, es el gusto por el Evangelio falso de la buena vida. Yo puse entre paréntesis para que entiendan más, prosperidad. El Evangelio de los manjares suculentos, del show, el espectáculo, del performance cristiano. Todo este exhibicionismo que vemos hoy en día. Me sigue diciendo Dios, esa figura que ves ahí es mi iglesia. Uf. No saben ustedes cómo yo reaccioné cuando yo recibí esto. La novia de Cristo, que depende de un respirador artificial y no de mi espíritu vivificante. Y viven un evangelio falso que según ellos, según esa iglesia, los alimenta. Pero lo que no terminan de darse cuenta es que es como una droga que es temporal y solo es un éxtasis temporal. En otras palabras, añado yo, no tiene resultados eternos y no tiene nada de espiritual. Eso lo estoy explicando yo, ok. Sigo. Ahora, me sigue diciendo Dios, mira, el otro suero se llama fe artificial. Mi iglesia solo ha aprendido una fe artificial. Una fe sin sustancia, una fe sin peso de gloria. Esta fe artificial solo la usan para obtener cosas materiales. Entendamos, dinero. Pero no los cambia a ellos y tampoco a nadie a su alrededor. Por esa razón, no ven salvación entre sus familiares. Por eso, la gran mayoría de ellos que tienen esta fe artificial no tienen una vida de comunión conmigo. Porque para orar se necesita una fe verdadera, dijo el Señor. Y sigue el Señor hablando. Este virus
COVID-19 o el coronavirus. Este virus vino y tomó desprevenido al mundo. Cuando Dios habla del virus, yo estoy interesado a ver qué Dios quiere decir. Porque se han dicho tantas cosas de izquierda y derecha. Pero aún más a mi iglesia. Y yo lo había dicho eso. Porque antes de que terminara esta década pasada, que terminó en diciembre pasado, mi hijo Jesús, escuche esto, vino a caminar a la tierra. Algo que yo había dicho semanas atrás, que él no estaba estático en el trono, que él salía a supervisar la tierra. Mi hijo Jesús vino a caminar a la tierra a visitar a su pueblo y a ver a su novia, para ver cómo estaba ella. Si estaba preparada para él en santidad, en integridad y temor santo. Mi hijo quería que mi iglesia entrara a una nueva década, la década del 20, por cierto, con poder y gloria. O sea, ese era el destino que tenía el Padre para su iglesia. Y que entrara con un manto de poder y autoridad. Esto es lo más triste. Pero Jesús no pudo ni tan siquiera entrar a muchos templos en su gran mayoría. Repito esto. Pero Jesús no pudo ni tan siquiera entrar, le está hablando el Padre, a muchos templos en su gran mayoría. Él, Jesús, trató de entrar. Se me parece lo que dice allá en Apocalipsis. Estoy a la puerta y llamo. Y quiero entrar. Pero no pudo a causa de lo que se hace ahí en su nombre. Y dice Jehová que es falso. Ayúdanos, Señor. Por eso le dije a mi hijo, no insistas más. Y ven otra vez aquí, a mi lado. Y yo trataré con ella, con la iglesia. Prepárate para esto. Y entonces, este virus es una hija de Satanás. Interesante cómo Dios le llama al virus una hija de Satanás. Y usó el término femenino, por cierto. Que ha salido del mismo infierno. Para que se den cuenta, y está hablando de su iglesia, que muchos templos se cerrarán. Y estarán consternados sobre cosas que ellos no podrán controlar. Tan contornados que hay ministros que se han suicidado de super iglesias. Y hay iglesias que se han cerrado y más nunca se van a abrir. Y sigue diciendo Dios, voy a repetir esto. Este virus es una hija de Satanás que ha salido del mismo infierno para que se den cuenta que muchos templos se cerrarán y estarán consternados sobre cosas que ellos no podrán controlar. Y si no hacen algo en los próximos días, muchos de ellos serán aniquilados por cosas peores. Cosas peores. Sigue Dios hablando. Mis planes proféticos no son alterados por los movimientos de los gobiernos. Ni por los movimientos gays. O por la aprobación de leyes en contra de la vida de un niño, entiéndase el aborto. Mi urgencia, dice Dios, es con el estado de la iglesia de la novia de Cristo. Wow. Sigue diciendo Dios, yo no estoy aturdido por el estado de la economía. Por eso envié a mi mensajero el ángel con aquel mensaje acerca que los que estuvieran en pacto conmigo, cuando mencioné, así como mi siervo Naúm había vivido una vida en pacto, ellos también serían guardados y protegidos siempre que continuaran en el pacto con Dios. Santo. Por último, el Padre me dijo, hijo, estoy buscando hombres y mujeres de oración. ¿Cuál ha sido el énfasis mío? En este encierro, oración. Sigue diciendo Dios, no empezaré un mover si primero no encuentro hombres y mujeres, uno a uno. Porque ya hay muchos que están dependiendo de la oración de otros. Y eso ha traído en la iglesia letargo y pasividad.
esto me dolió porque llegó muy cerca de mi corazón. Dijo Dios, aún en tu ministerio, Maranata, hay pastores que dependen de la fe de otro o de la oración o la fe de mi siervo Nahum. Palabras de Jehová. Me dijo Dios, no habrá un mover si primero no hay hombres que tomen responsabilidad por su vida de oración. Quiero hombres que oren ellos solos y no dependan de nadie. Esto sí que me pone a pensar, usted piense y considéralo. Pero fue palabra audible. No habrá un rapto ni un avivamiento si no hay primero una iglesia sana. Porque el Señor no quiere perder a nadie. Por eso, dijo Dios, en la historia ningún hombre que no orara él fuertemente, de manera independiente, no podía ser usado por Dios. Por eso, dijo Dios, vendrán cosas peores para aquellos que no se desliguen de este sistema de falsedad. Está hablando dentro de la iglesia. Sigue diciendo Dios, quiero levantar hombres que oran y así les daré poder vivificante para romper toda esta mentira que tiene a mi iglesia casi muerta. Pero tiene nombre de que vive, pero está muerta, ¿no? Por último, mi hijo le preguntó al Señor, Padre, ¿y qué va a pasar con la iglesia? ¿Cómo esto va a cambiar? Y le dice al Señor, por favor, dímelo. Y el Señor me dijo, hijo, no te puedo decir las cosas que vendrán. Él no dijo no quiero, no te puedo decir las cosas que vendrán. Y termina el Señor diciendo, solo te muestro el estado de las cosas y por qué se ha llegado hasta este punto tan peligroso. Permítanme leer el último renglón de este encuentro profético y de visión con Dios. Por último le pregunté al Señor, Padre, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Cómo esto va a cambiar? Por favor, dímelo. Y me dijo, hijo, no te puedo decir las cosas que vendrán. Solo te muestro el estado de las cosas y por qué se ha llegado hasta este punto tan peligroso. Y termina. Voy a hablar ahora. ¿Y qué efecto hizo esta visión en mi corazón y en mi mente? Una parte mía quedó turbada. Otra parte quedó espiritualmente preocupado. Porque básicamente la mayor parte de las cosas que se dijeron en esa visión, yo no he tenido ninguna de esas visiones, yo no he oído audible a Dios, yo no he estado en una atmósfera así, pero las he predicado por revelación, por unos cuantos años. No sé si me equivoco, pero me dijo mi hijo que hubo una mención de que en el año 14 yo prediqué un mensaje, creo que en Venezuela, en Valencia, acerca de la iglesia verdadera. Y es lo que el Señor está buscando. Una iglesia verdadera sin mancha y sin arruga. Yo entiendo que quizás muchos de ustedes no entienden. Pero yo le voy a decir una cosa. El Señor viene por una iglesia gloriosa sin mancha y sin arruga. Y Él tendrá una novia. La va a tener. Sea que lo consiga voluntariamente o tenga que azotarnos con vara, pero Él tendrá una novia gloriosa. Yo no sé qué es lo próximo que Dios va a hacer porque no le quiso decir a este hombre de Dios, a este pastor. Así que yo oro al Señor, pastores, que no sigamos por la misma ruta. Le voy a decir una cosa, si usted no ora, no va para ningún sitio. Usted no puede orar una hora. Usted no puede darse el lujo de levantarse a las 10 de la mañana
Algo que estuve hablando hoy con diferentes personas fue lo siguiente. La mayor parte de los predicadores oran para predicar. La mayor parte de los cantantes oran para cantar. Oran para hacer un performance. No. Yo le decía a alguien que hay que orar para oír la voz de Dios. Y como hablaba hoy con mi hija Joan, y le decía, el problema es por la cual muchos predicadores no oran para oír la voz de Dios, porque ellos tienen miedo a oír algo que vaya en contra de sus preferencias o lo que a ellos les gusta. Y saben que el oír la voz de Dios conlleva una gran responsabilidad. Y mejor, voy a orar para que Dios me use, porque quiero quedar bien. Voy a orar para cantar bien, para hacer concierto. Voy a orar para que Dios me proteja. Pero no voy a orar para que Dios me hable. Por lo tanto, el día que no hay que predicar, no se ora con la misma intención. El día que no hay que cantar. O sea, nos hemos envuelto solamente como peones o empleados que solamente aparecemos en el lugar cuando nos toca el turno. Pero los hijos que Dios está levantando y la iglesia que Dios está levantando y los pastores futuros y los apóstoles futuros y los profetas verdaderos van a ser gente de oración. Que no pueden ser diferentes a Moisés, que no pueden ser diferentes a Elías, que no pueden ser diferentes a Jesús y tampoco diferentes a Pablo. Les he dejado esta palabra. Tomo toda responsabilidad ante el Dios de los cielos, a quien tengo que darle cuenta en el día del juicio, de que toda palabra que ha salido de mis labios es fidedigna de todo lo que me comunicó este pastor, que ama al Señor y también me ama a mí. Oro por ustedes en el nombre del Señor para que tengan conocimiento. Oro por ustedes para que Jesús se les revele. Oro por ustedes para que puedan entender los tratos de Dios, especialmente a mis compañeros. Yo amo a los pastores de cualquier iglesia. Y yo oro que ustedes tengan conocimiento para hacer lo que el Espíritu les está diciendo que hagan. Los amo y les quiero mucho. Sean protegidos por la sangre de Cristo. Tengan un oído para oír al Espíritu Santo. Porque esto que Dios hizo con este pastor, lo va a seguir haciendo. Porque estamos en una época de transición. Estamos en un día de transición. Porque antes que Cristo venga, los ministerios, el ministerio profético de Moisés y el ministerio profético de Elías son los dos ministerios que se van a manifestar. Y esos dos ministerios están buscando corazones donde ellos puedan traer las mismas unciones de esos dos hombres para poder llenar la tierra con la gloria de Dios y para preparar la iglesia para la venida de Cristo y para el establecimiento del reino de Jesucristo sobre las naciones. Les amo y les quiero, y que tengan una buena noche en la presencia del Espíritu Santo. Chao.